¿Sabe por qué la mayoría de los planes fracasan? ¿Por qué esa empresa que comenzaste con tanta ilusión se desplomó? ¿Por qué esa inversión que parecía tan segura se fumó como el humo? Te voy a contar algo que cambió mi vida para siempre y que podría cambiar la tuya también. Hay un secreto que los millonarios no te quieren contar, algo que las universidades no enseñan y que la mayoría de los predicadores evitan mencionar porque les da miedo hablar de dinero desde el púlpito. Mírame a los ojos y dime si esto no te ha pasado. Has hecho planes perfectos, has calculado cada centavo, has estudiado el mercado, has consultado expertos y aún así todo se vino abajo. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia abismal entre hacer planes con Dios y hacer planes sin Dios. Y yo voy a demostrarte hoy cuál es esa diferencia. Durante años trabajé en televisión, creí que tenía todo bajo control, ganaba bien, tenía prestigio, reconocimiento, pero había algo que no encajaba, algo que me mantenía despierto por las noches. Era como si estuviera construyendo un castillo de arena justo antes de que llegara la marea, y efectivamente llegó la marea. Un día, cuando menos lo esperaba, perdí todo. No solo el trabajo, sino la reputación, los ahorros, la seguridad. Me encontré en el punto más bajo de mi vida preguntándome qué había hecho mal. Tenía todos los ingredientes para el éxito: talento, experiencia, contactos, dinero, pero me faltaba el ingrediente más importante. Y ese ingrediente iba a cambiar no solo mi perspectiva del dinero, sino mi destino completo. Permíteme hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras importantes sin consultar a Dios? No me refiero a orar pidiendo que todo salga bien después de que ya firmaste el contrato. Me refiero a incluir a Dios desde el momento en que nace la idea en tu corazón. La mayoría de nosotros tratamos a Dios como un seguro de vida. Lo llamamos cuando las cosas se ponen difíciles, pero cuando todo va bien, creemos que podemos manejar todo solos. Es como si tuviéramos un socio millonario que conoce todos los secretos del negocio, pero solo lo llamamos cuando estamos quebrados. Déjame contarte lo que descubrí en mi punto más bajo. Estaba en mi oficina, rodeado de cajas, empacando los pocos recuerdos que quedaban de lo que una vez fue mi imperio televisivo. Era de noche, el edificio estaba vacío. Y por primera vez en años no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía una salida. Fue entonces cuando escuché una voz en mi corazón, tan clara como si alguien estuviera parado a mi lado. No era una voz audible, pero era más real que cualquier sonido que hubiera escuchado. Y esa voz me dijo algo que iba a cambiar mi comprensión completa sobre el dinero, el éxito y los planes de Dios. Dante, me dijo, nunca me incluiste en tus planes. Siempre quisiste que yo bendijera tus ideas, pero nunca me preguntaste cuáles eran las mías para ti. Esas palabras me partieron el corazón, pero también me abrieron los ojos a una realidad que había estado ignorando durante décadas. Verás, el problema no es que Dios esté en contra de que tengamos dinero. El problema no es que Dios quiera que seamos pobres para ser espirituales. Esa es una mentira que han vendido por generaciones para mantener a la gente conformada con la mediocridad. Dios no tiene problema con que seas millonario. Dios no tiene problema con que tengas la casa de tus sueños, el auto que siempre quisiste, o el negocio más próspero de tu ciudad. Pero aquí está el punto crucial que muchos no entienden. Dios sí tiene un problema cuando dejamos que el orgullo y el miedo ocupen el lugar que le corresponde a Él en nuestros planes. Y esto es precisamente lo que yo había estado haciendo durante años sin darme cuenta. El orgullo me decía, tú puedes solo, ya lo has hecho antes, tienes la experiencia. El miedo me susurraba, mejor guarda todo, no sabes qué puede pasar mañana, el dinero es seguridad. Pero ninguna de esas dos voces era la voz de Dios. Eran las voces que me habían llevado al fracaso más estrepitoso de mi vida. Esa noche, en esa oficina vacía, tomé una decisión que iba a marcar un antes y un después en mi vida. Decidí que nunca más haría un plan sin incluir a Dios desde el primer momento. Decidí que nunca más tomaría una decisión financiera sin preguntarle primero qué pensaba Él. Y aquí viene lo sorprendente. Cuando comencé a incluir a Dios en mis planes, no solo cambiaron los resultados, sino que cambió mi relación completa con el dinero y el éxito. Descubrí algo que las escuelas de negocios no enseñan, algo que los gurús de las finanzas no mencionan en sus seminarios. Descubrí que hay una diferencia entre acumular riqueza por miedo y generar riqueza por propósito. La primera es una prisión, la segunda es libertad. La primera te esclaviza, la segunda te libera para ser una bendición. Cuando acumulas dinero por miedo, nunca es suficiente. Siempre hay esa voz en tu cabeza que te dice, ¿qué pasa si se acaba? ¿Qué pasa si viene una crisis? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? Vives en constante ansiedad, siempre calculando, siempre preocupado, siempre con miedo de que el pozo se seque.
Pero cuando generas riqueza con propósito, con Dios como tu socio principal, todo cambia. Ya no tienes miedo de dar porque sabes que tienes una fuente inagotable. Ya no tienes miedo de invertir porque sabes que tu socio conoce el futuro. Ya no tienes miedo de emprender porque sabes que no estás solo en el negocio. Permíteme ser brutalmente honesto contigo por un momento. El miedo no honra a Dios. Cuando acumulamos dinero por miedo, estamos diciéndole a Dios: no confío en que tú puedas proveer para mí. Estamos diciéndole: tu promesa de suplir todas mis necesidades no es suficiente para mí. Es como si tuvieras un papá multimillonario que te ha prometido que nunca te va a faltar nada, pero tú sigues guardando monedas debajo del colchón porque tienes miedo de que un día se olvide de ti. ¿Cómo crees que se siente ese papá cuando ve que no confías en su palabra? Esto es lo que yo no entendía durante mis años de televisión. Yo había hecho de la acumulación mi Dios. No adoraba billetes, no era avaricioso en el sentido tradicional, pero había puesto mi confianza en mi capacidad de generar y guardar dinero en lugar de ponerla en Dios. Y aquí está el principio más poderoso que he descubierto en todos estos años. La bendición verdadera viene cuando aprendemos a dar, no cuando aprendemos a guardar, no cuando aprendemos a acumular, sino cuando aprendemos a dar. Pero ojo, no estoy hablando de dar para recibir. No estoy hablando de esa teología barata que dice: dale a Dios para que Dios te dé más. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que transforma no solo tu cuenta bancaria, sino tu alma. Estoy hablando del principio que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Cuando realmente amas a Dios, cuando realmente entiendes su corazón para ti, dar se vuelve algo natural, algo que nace de adentro hacia afuera. Déjame explicarte esto con una historia que nunca he contado públicamente. Después de perder todo en la televisión, cuando Dios comenzó a restaurar mi vida, llegué a un punto donde tenía que tomar una decisión crucial. Había ahorrado algo de dinero, no mucho, pero era todo lo que tenía para empezar de nuevo. Un día, mientras oraba, Dios puso en mi corazón ayudar a una familia que estaba pasando por una situación desesperante. Necesitaban exactamente la cantidad que yo había ahorrado. Mi mente comenzó a calcular: si doy esto, me quedo sin nada otra vez. Si doy esto, tendré que empezar desde cero nuevamente. Pero mi corazón sabía lo que tenía que hacer. No porque esperara recibir algo a cambio, sino porque había aprendido que la obediencia a Dios es más valiosa que cualquier seguridad financiera que yo pudiera crear. Ese día, camino a entregarle el dinero a esa familia, me temblaban las manos. No porque dudara de Dios, sino porque todavía tenía residuos del viejo Dante. Del Dante que confiaba más en su capacidad de acumular que en la capacidad de Dios de proveer. Pero cuando vi la cara de esa familia al recibir la ayuda, cuando vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, cuando vi cómo su fe se fortaleció al ver la mano de Dios obrando a través de alguien como yo, algo cambió en mi corazón para siempre. No solo cambió mi perspectiva sobre el dar, sino que cambió mi perspectiva sobre el propósito del dinero en mi vida. Entendí que Dios no me había dado la habilidad de generar riqueza solo para mi beneficio personal, sino para ser un canal de bendición para otros. Y aquí viene lo sorprendente. Desde ese día nunca más me ha faltado nada. No estoy diciendo que todo ha sido color de rosa, no estoy diciendo que no he tenido desafíos, pero nunca más he tenido que vivir con el miedo de que el pozo se seque. Porque mi pozo ya no depende de mi habilidad de acumular, sino de mi relación con el dueño de todo el oro y la plata. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón resuena con lo que estoy compartiendo. Si es así, quiero pedirte que hagas algo que podría cambiar tu vida. Suscríbete a este canal, no porque necesite más números, sino porque necesito saber que hay personas como tú que están dispuestas a escuchar verdades que pueden transformar destinos. Pero más importante aún, después de suscribirte, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿En qué área de tu vida has dejado a Dios fuera de tus planes? ¿En qué decisiones importantes has confiado más en tu propia sabiduría que en la suya? Porque mira, el camino que Dios ha trazado para ti es diferente al que has trazado tú. Su camino incluye provisión sobrenatural, pero también incluye generosidad sobrenatural. Su camino incluye éxito, pero también incluye propósito. Su camino incluye riqueza, pero también incluye responsabilidad. El problema de muchos cristianos hoy es que quieren la bendición de Dios, pero no quieren la responsabilidad que viene con la bendición. Quieren que Dios multiplique sus panes, pero no quieren partirlos para alimentar a otros. Quieren que Dios llene sus redes, pero no quieren pescar para el reino. Esto me lleva al punto más importante de todo lo que te he compartido hoy. El secreto que aprendí en mi oficina vacía esa noche no era solo sobre incluir a Dios en mis planes financieros. Era sobre algo mucho más profundo. Era sobre entender que mi vida completa, incluyendo mi capacidad de generar riqueza, le pertenece a Él. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes en lo profundo de tu corazón, todo cambia.
Ya no planeas para ti mismo con la esperanza de que Dios bendiga tus planes. Planeas con Dios para cumplir sus propósitos a través de tu vida. Esta diferencia es monumental. En el primer caso eres tú con Dios de acompañante. En el segundo caso es Dios contigo como su instrumento. En el primer caso le pides a Dios que bendiga lo que tú quieres hacer. En el segundo caso le preguntas a Dios qué quiere Él hacer a través de ti. Y aquí está la paradoja más hermosa del reino de Dios. Cuando dejas de perseguir el éxito para ti mismo y empiezas a perseguir los propósitos de Dios, el éxito te persigue a ti. Cuando dejas de acumular para ti mismo y empiezas a generar para el reino, la abundancia se vuelve tu compañera constante. Pero esto requiere un nivel de madurez espiritual que muchos no están dispuestos a alcanzar. Requiere morir a tus propios planes para resucitar en los planes de Dios. Requiere soltar el control que crees tener para recibir el control que Dios realmente tiene. Déjame ser claro, esto no es fácil. Durante meses después de esa noche, en mi oficina luché con entregarle el control completo de mis finanzas a Dios. Había días en que mi mente me bombardeaba con preguntas: ¿y si Dios no tiene los mismos estándares de vida que tú? ¿Y si Dios quiere que seas pobre para ser santo? ¿Y si confiar en Dios significa vivir con menos de lo que podrías tener por ti mismo? Estas preguntas me atormentaban porque en el fondo todavía no conocía completamente el corazón de Dios hacia mí. Todavía tenía una imagen distorsionada de un Dios tacaño que quería mantenerme en necesidad para mantenerme humilde. Pero mientras más estudiaba la palabra, mientras más oraba, mientras más buscaba su corazón, más claro se volvía que esta imagen estaba completamente equivocada. Dios no es tacaño, Dios no es mezquino, Dios no disfruta viendo a sus hijos en necesidad. Al contrario, Dios es el papá más generoso del universo. Él es quien creó todas las riquezas que existen. Él es quien inventó el concepto de abundancia. Él es quien diseñó la prosperidad como una manifestación de su amor hacia sus hijos. El problema nunca ha sido que Dios no quiera prosperarnos. El problema siempre ha sido que nosotros no entendemos el propósito de la prosperidad en nuestras vidas. Verás, Dios no te prospera para que seas egoísta. Dios te prospera para que seas generoso. Dios no te da abundancia para que la acumules. Dios te da abundancia para que la circules. Dios no te bendice para que seas un lago que solo recibe. Dios te bendice para que seas un río que recibe y da. Esta comprensión transformó completamente mi relación con el dinero. Dejé de ver el dinero como algo que tenía que proteger de Dios y empecé a verlo como algo que Dios me confiaba para administrar según sus propósitos. Y cuando hiciste este cambio mental, algo sobrenatural comenzó a suceder en mis finanzas. No solo comenzaron a multiplicarse de maneras que no podía explicar humanamente, sino que comenzaron a multiplicarse con un propósito claro y específico. Cada peso que llegaba a mis manos venía con una asignación divina. Parte era para mi familia, parte era para el ministerio, parte era para los necesitados, parte era para reinvertir y generar más. Pero nada era solo para acumular sin propósito. Esto me enseñó una lección fundamental. Cuando Dios es tu socio en los negocios, no solo te muestra cómo generar más dinero, sino que te muestra cómo usar ese dinero de manera que genere más impacto, más propósito, más satisfacción, de la que jamás podrías obtener simplemente acumulando. Porque mira, al final del día, no importa cuánto dinero tengas en el banco si tu alma está vacía. No importa cuántas propiedades tengas si tu propósito está perdido. No importa cuántos ceros tengas en tu cuenta si tu corazón está lleno de ceros espirituales. Esto es lo que muchos millonarios descubren demasiado tarde. Llegan a la cima de la montaña financiera solo para darse cuenta de que escalaron la montaña equivocada. Obtuvieron todo lo que creían que querían, pero perdieron todo lo que realmente importaba. Por eso es que hay tantos millonarios deprimidos, tantos empresarios exitosos pero vacíos, tantos triunfadores que en la soledad de sus mansiones se preguntan: ¿esto es todo lo que hay? La respuesta es no, hay mucho más. Pero ese mucho más solo se encuentra cuando entiendes que el éxito verdadero no se mide solo por lo que tienes, sino por lo que das. No se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que impactas. No se mide solo por lo que guardas, sino por lo que compartes. Cuando aprendes a dar, cuando realmente lo aprendes, no solo como una técnica para recibir más, sino como una expresión natural de tu amor por Dios y por otros, descubres que hay una satisfacción, una plenitud, una paz que el dinero por sí mismo nunca puede dar. Y aquí viene algo que podría sonar contradictorio, pero es una verdad profunda. Cuando aprendes a dar de verdad, cuando aprendes a amar de verdad, nunca tienes menos, siempre tienes más. No necesariamente más dinero, aunque usualmente sí, sino más vida, más propósito, más alegría, más paz.
Es como si Dios hubiera diseñado el universo de tal manera que la generosidad fuera recompensada no solo con bendiciones materiales, sino con bendiciones del alma que son infinitamente más valiosas. Pero para llegar a este punto, primero tienes que resolver el problema del miedo, porque el miedo es lo que nos mantiene acumulando sin dar. El miedo es lo que nos mantiene calculando cada centavo como si fuera el último. El miedo es lo que nos mantiene viviendo como pobres aunque tengamos dinero en el banco. Y el único antídoto para el miedo es la fe. No una fe ciega, sino una fe informada. Una fe basada en conocer quién es Dios realmente y cuáles son realmente sus intenciones hacia ti. Cuando conoces el corazón de Dios hacia ti, cuando entiendes que Él es tu Padre Celestial que quiere lo mejor para ti, cuando comprendes que Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, el miedo comienza a disolverse. Y cuando el miedo se disuelve, la generosidad se vuelve natural. Cuando sabes que tienes un Padre que posee todo el oro y la plata, que controla los cielos y la tierra, que puede crear recursos de la nada, dar se vuelve fácil. No das por obligación, no das por manipulación, no das esperando recibir, das porque sabes que tienes una fuente inagotable, das porque sabes que estás conectado con el dueño de todo, das porque sabes que eres hijo de un rey. Esta es la mentalidad que necesitas desarrollar si quieres caminar en el camino que Dios trazó para ti. No la mentalidad de escasez que dice no hay suficiente. No la mentalidad de supervivencia que dice tengo que guardar todo lo que pueda, sino la mentalidad de abundancia que dice mi Padre tiene más de lo que yo jamás podría necesitar. Pero ojo, la mentalidad de abundancia no significa ser irresponsable con el dinero, no significa gastar sin control, no significa no planificar para el futuro. La mentalidad de abundancia significa hacer todas estas cosas, pero con Dios como tu socio principal, con su sabiduría guiando tus decisiones, con sus propósitos dirigiendo tus pasos. Y aquí llegamos al punto culminante de todo lo que te he compartido. El secreto que cambió mi vida, el secreto que puede cambiar la tuya, es este. El camino que Dios trazó para ti no es solo sobre dinero, aunque incluye provisión sobrenatural. No es solo sobre éxito, aunque incluye logros extraordinarios. No es solo sobre prosperidad, aunque incluye abundancia material. El camino que Dios trazó para ti es sobre transformarte en la persona que Él diseñó que fueras desde antes de que nacieras. Es sobre cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Es sobre impactar el mundo de la manera única que solo tú puedes hacerlo. Y cuando caminas en este propósito, cuando vives esta realidad, el dinero deja de ser tu meta y se convierte en tu herramienta. El éxito deja de ser tu obsesión y se convierte en tu plataforma. La prosperidad deja de ser tu Dios y se convierte en tu responsabilidad. Esto es lo que yo no entendía en mis años de televisión. Estaba persiguiendo el dinero como si fuera el objetivo final, cuando en realidad el dinero era solo una herramienta para llegar al objetivo verdadero. Estaba buscando el éxito como si fuera la meta última, cuando en realidad el éxito era solo la plataforma para cumplir la meta verdadera. Cuando por fin entendí esto, cuando por fin vi el panorama completo, mi vida cambió de adentro hacia afuera. Ya no trabajaba para hacer dinero, trabajaba para cumplir propósito. Y el dinero era el resultado natural. Ya no buscaba éxito para mi gloria personal. Buscaba éxito para la gloria de Dios y la satisfacción personal era el producto secundario. Y déjame decirte algo, hay una diferencia abismal entre el dinero que ganas persiguiendo dinero y el dinero que recibes cumpliendo propósito. El primero viene con ansiedad, el segundo viene con paz. El primero viene con miedo, el segundo viene con fe. El primero te esclaviza, el segundo te libera. Hay una diferencia monumental entre el éxito que logras para tu propia gloria y el éxito que recibes sirviendo a los propósitos de Dios. El primero es vacío, el segundo está lleno de significado. El primero se desvanece con el tiempo, el segundo se fortalece con los años. El primero te deja preguntándote ¿y ahora qué? El segundo te mantiene preguntándote ¿qué más puedo hacer? Esta es la razón por la cual tantas personas exitosas se sienten vacías, por la cual tantos millonarios buscan desesperadamente algo más, por la cual tantos triunfadores terminan en crisis existenciales. Han logrado mucho, pero no han cumplido su propósito. Han acumulado riquezas, pero no han generado impacto. Han construido imperios, pero no han edificado vidas. No permitas que esto te pase a ti. No gastes tu vida construyendo castillos de arena que se van a desmoronar con la primera tormenta. No inviertas tu tiempo acumulando tesoros que se pueden perder en un día. Invierte tu vida en algo eterno, algo que trasciende tu existencia terrenal, algo que tiene valor en el reino de Dios. Y para hacer esto,
Necesitas hacer la transición de ser una persona que planea con Dios como consultor ocasional a ser una persona que planea con Dios como socio principal. Necesitas pasar de pedirle a Dios que bendiga tus planes a preguntarle a Dios cuáles son sus planes para ti. Esta transición no es automática, no es instantánea, no es fácil. Requiere tiempo, requiere disciplina, requiere humildad. Requiere que admitas que tus planes, por buenos que parezcan, pueden no ser los mejores. Requiere que reconozcas que tu sabiduría, por vasta que sea, es limitada comparada con la sabiduría infinita de Dios. Pero cuando haces esta transición, cuando realmente la haces de corazón, descubres algo asombroso. Los planes de Dios para ti son infinitamente mejores que cualquier plan que tú pudieras haber diseñado para ti mismo. Sus planes incluyen provisión que tú no podrías haber calculado. Sus planes incluyen oportunidades que tú no podrías haber imaginado. Sus planes incluyen conexiones que tú no podrías haber planificado. Sus planes incluyen resultados que tú no podrías haber soñado. Esto es lo que he experimentado en los años desde aquella noche en mi oficina vacía. He visto provisión sobrenatural en momentos cuando humanamente no había salida. He visto oportunidades abrirse de maneras que desafiaban toda lógica. He visto conexiones formarse que cambiaron el curso completo de mi ministerio y mi vida. Pero más importante aún, he visto propósito cumplirse de maneras que jamás hubiera podido planificar por mí mismo. He visto vidas transformadas a través de palabras que yo sabía que no venían de mi sabiduría, sino de la suya. He visto milagros suceder a través de decisiones que yo tomé, no porque me parecían lógicas, sino porque Él me guió a tomarlas. Y déjame decirte algo, no hay satisfacción en el mundo comparable a saber que estás viviendo en el centro de los propósitos de Dios para tu vida. No hay paz comparable a saber que cada peso que ganas tiene un propósito eterno. No hay alegría comparable a saber que tu vida está impactando vidas de maneras que trascienden tu comprensión. Esto es lo que está disponible para ti si estás dispuesto a hacer el cambio, si estás dispuesto a pasar de ser el CEO de tu vida a ser el administrador de la vida que Dios te ha confiado. Si estás dispuesto a cambiar la pregunta de ¿qué quiero yo? ¿A qué quieres tú, Señor? Y si has llegado hasta este punto del mensaje, si algo en tu corazón está resonando con lo que te he compartido, quiero pedirte que hagas dos cosas antes de que terminemos. Primero, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo para que recibas notificaciones de nuevos videos, sino para que formes parte de una comunidad de personas que están comprometidas a vivir en el camino que Dios trazó para sus vidas. Segundo, y más importante, quiero que ores conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, no importa quién te esté viendo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he estado tratando de construir mi vida sin incluirte como mi socio principal. He estado planificando mi futuro basándome en mi propia sabiduría y no en la tuya. He estado acumulando por miedo en lugar de generar con propósito. Perdóname por haber puesto mi confianza en mi habilidad de proveer en lugar de en tu promesa de suplir. Hoy decido entregarte el control completo de mis finanzas, mis planes, mis sueños y mis metas. Te invito a ser no solo mi Salvador, sino mi socio, mi consejero, mi guía en cada decisión importante de mi vida. Enséñame a dar como tú das, a amar como tú amas, a vivir como tú vives. Que tu propósito se cumpla en mi vida por encima de mis propios planes. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de corazón, algo cambió en el mundo espiritual ahora mismo. Dios escuchó tu corazón, vio tu sinceridad y está comenzando a alinear circunstancias, personas y oportunidades para llevarte al camino que Él trazó para ti desde antes de que nacieras. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. El caminar con Dios como socio es una jornada diaria, una decisión que tienes que tomar cada mañana cuando abres los ojos. Es una conversación constante, una consultoría permanente, una dependencia continua. Algunos días será fácil, otros días será desafiante. Algunos días verás resultados inmediatos, otros días tendrás que caminar por fe sin ver el resultado. Algunos días te sentirás como si estuvieras volando, otros días te sentirás como si estuvieras caminando por el desierto. Pero en todos esos días, en todas esas circunstancias, en todas esas temporadas, recuerda esto, Dios está contigo, Dios está por ti y Dios tiene un plan perfecto para tu vida que es infinitamente mejor que cualquier plan que tú pudieras diseñar. El camino que Dios trazó para ti incluye abundancia, pero también incluye propósito. Incluye prosperidad, pero también incluye responsabilidad. Incluye bendición, pero también incluye la oportunidad de ser bendición. No te conformes con menos. No te quedes en la versión pequeña de tu vida cuando Dios tiene una versión extraordinaria esperándote. No sigas construyendo castillos de arena cuando Dios quiere ayudarte a construir un legado eterno. Tu mejor vida,
tu vida de propósito, tu vida de impacto. Comienza ahora. Comienza con la decisión de incluir a Dios no solo como un invitado especial, sino como el anfitrión principal de tu existencia. El camino está trazado, la invitación está extendida, la decisión es tuya. ¿Qué vas a decidir? Déjame contarte lo que pasó después de esa noche que cambió mi vida para siempre. Los primeros días fueron los más difíciles. Era como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez con un compañero invisible que conocía cada paso del camino mejor que yo. La primera prueba llegó apenas una semana después. Tenía una oportunidad de negocio que parecía perfecta sobre el papel. Un contrato televisivo que me podría haber devuelto a la cima en cuestión de meses. El dinero era tentador, el prestigio era seductor y mi ego estaba hambriento después de tanto tiempo en el desierto. Pero cuando oré al respecto, cuando realmente busqué el corazón de Dios sobre esa oportunidad, sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como una luz roja en mi espíritu, una sensación de que algo no estaba bien, aunque externamente todo parecía perfecto. Mi mente me bombardeaba con argumentos lógicos. Esta es tu oportunidad de regresar. Esta es la puerta que has estado esperando. Esta es la respuesta a tus oraciones. Pero mi espíritu, que ahora estaba sintonizado con la voz de Dios, me decía lo contrario. Y aquí vino la primera gran prueba de mi nueva alianza con Dios. ¿Iba a confiar en mi lógica humana o iba a confiar en su dirección espiritual? ¿Iba a tomar el camino que parecía seguro o iba a caminar por fe hacia lo desconocido? Decidí rechazar esa oportunidad. Y te voy a ser honesto, los siguientes meses fueron probablemente los más difíciles de mi vida. No porque Dios me hubiera abandonado, sino porque estaba aprendiendo a caminar en un nivel de fe que nunca había experimentado. Había días en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había noches en que la duda me visitaba y me susurraba. Pudiste haber estado de vuelta en la televisión, pudiste haber recuperado tu estatus, pudiste haber resuelto todos tus problemas financieros. Pero cada vez que la duda llegaba, recordaba esa paz que había sentido al tomar la decisión de rechazar el contrato. Recordaba esa sensación de que estaba caminando en la dirección correcta, aunque no pudiera ver el destino. Y entonces sucedió algo que cambió mi perspectiva para siempre. 3 meses después de rechazar aquella oportunidad, me enteré de que la empresa que me había ofrecido el contrato había quebrado de manera escandalosa. No solo habían perdido todo su dinero, sino que habían arrastrado varios talentos en su caída. Si hubiera aceptado ese contrato, no solo habría perdido mi tiempo y mi energía, sino que habría quedado asociado con un escándalo que habría destruido cualquier oportunidad futura en el medio. Dios había visto lo que yo no podía ver, había protegido mi futuro de una manera que yo nunca habría podido calcular. Ese día entendí algo fundamental sobre caminar con Dios como socio. Él no solo te guía hacia las oportunidades correctas, sino que te protege de las oportunidades incorrectas. No solo te abre las puertas que necesitas que se abran, sino que cierra las puertas que necesita que permanezcan cerradas. Esta revelación transformó completamente mi perspectiva sobre el rechazo, sobre las puertas cerradas, sobre las oportunidades perdidas. Dejé de ver cada no como una pérdida y empecé a verlo como protección divina. Dejé de lamentarme por las oportunidades que se me escapaban y empecé a agradecer por las tragedias que Dios me estaba evitando. Pero la lección más profunda vino después. 2 semanas después del incidente con la empresa quebrada, recibí una llamada que iba a cambiar no solo mi carrera, sino mi destino completo. Era una invitación para predicar en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. No había dinero involucrado, no había prestigio, no había cámaras. Solo una congregación pequeña que había escuchado sobre mi historia y quería que compartiera un mensaje de esperanza. Mi primer instinto fue declinar. Después de años en televisión, predicar en una iglesia pequeña parecía un paso hacia atrás. Pero cuando oré al respecto, sentí esa misma paz que había sentido cuando rechacé el contrato televisivo. Así que acepté. Y esa noche, parado frente a menos de 100 personas en una iglesia modesta, experimenté algo que nunca había sentido en todos mis años de televisión. Sentí el corazón de Dios latiendo a través de mis palabras. Sentí su amor fluyendo a través de mi voz hacia esas personas hambrientas de esperanza. Al final del servicio, una mujer se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que había estado a punto de suicidarse esa misma mañana, pero que algo la había impulsado a ir a la iglesia esa noche. Dijo que las palabras que yo había compartido no solo le habían dado esperanza, sino que le habían devuelto las ganas de vivir. Esa noche, manejando de regreso a casa, lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de descubrimiento. Había descubierto mi verdadero propósito. No era entretener a la gente, era transformar vidas. No era hacer reír, era dar esperanza. No era ser famoso, era ser útil.
Y en ese momento entendí por qué Dios había cerrado la puerta de la televisión en mi vida. No era para castigarme, era para redirigirme. No era para destruir mi futuro, era para construir mi destino. A partir de esa noche mi vida tomó una dirección completamente diferente. Las invitaciones para predicar comenzaron a llegar de todas partes. Primero iglesias pequeñas, luego iglesias más grandes, luego conferencias, luego otros países. Pero lo más sorprendente no era el crecimiento del ministerio, sino el crecimiento de mi corazón. Cada vez que ministraba, cada vez que veía vidas transformadas, cada vez que era testigo del poder de Dios obrando a través de palabras simples pero ungidas, mi pasión por este llamado crecía exponencialmente. Y aquí viene algo que me enseñó una lección profunda sobre la provisión de Dios. Cuando caminas en tu propósito verdadero, la provisión sigue naturalmente. No tienes que perseguir el dinero te persigue a ti. No tienes que buscar oportunidades, las oportunidades te buscan a ti. En mis años de televisión trabajaba 18 horas al día persiguiendo contratos, negociando salarios, calculando cada peso. Ahora, enfocado en mi propósito, las oportunidades financieras llegaban sin que yo las buscara. Los contratos aparecían sin que yo los persiguiera. La provisión fluía de maneras que desafiaban mi comprensión. Pero más importante que la provisión material era la provisión emocional y espiritual. Por primera vez en mi vida me despertaba cada mañana emocionado por el día que tenía por delante. No porque fuera a ganar dinero, sino porque iba a impactar vidas. No porque iba a ser reconocido, sino porque iba a ser útil. Esta satisfacción profunda que viene de caminar en propósito es algo que el dinero por sí mismo nunca puede comprar. Es una riqueza del alma que trasciende cualquier riqueza material. Es una abundancia del espíritu que hace que cualquier abundancia financiera parezca pequeña en comparación. Y esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendas. Cuando Dios se convierte en tu socio principal, no solo cambian tus resultados externos, sino que cambia tu definición misma del éxito. Antes, el éxito para mí era tener el programa más visto, ganar el salario más alto, ser reconocido por la industria. Ahora, el éxito es saber que una palabra que dije salvó un matrimonio, que un mensaje que prediqué evitó un suicidio, que una oración que hice cambió el curso de una familia. Esta nueva definición de éxito no solo es más satisfactoria, sino que también es más sostenible. Los ratings pueden subir y bajar, los salarios pueden aumentar y disminuir, el reconocimiento puede venir y irse, pero el impacto que generas en las vidas de las personas es eterno. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de perseguir el éxito temporal y empiezas a buscar el impacto eterno, terminas obteniendo ambos. Cuando dejas de enfocarte en la ganancia inmediata y te enfocas en el propósito permanente, ambas cosas fluyen hacia tu vida. Esto es exactamente lo que me pasó. Los primeros años del ministerio no pensaba en el dinero para nada. Mi única preocupación era servir con excelencia, ministrar con poder y tocar vidas con amor. Pero mientras yo me enfocaba en estas cosas, Dios se encargaba de la provisión. De manera gradual pero constante, las finanzas del ministerio crecieron. No porque yo las persiguiera, sino porque Dios honró la fidelidad y multiplicó los recursos. No porque yo manipulara o presionara a la gente, sino porque cuando las personas son realmente bendecidas, responden con generosidad natural. Y aquí aprendí otra lección fundamental sobre la economía del reino de Dios. Cuando das valor real a las personas, ellas responden dándote valor a ti. Cuando impactas vidas de manera genuina, esas vidas impactadas se convierten en una fuente de provisión y apoyo. No estoy hablando de manipulación o de usar a las personas para beneficio personal. Estoy hablando del principio natural de reciprocidad que Dios diseñó en el universo. Cuando plantas semillas de bendición, cosechas frutos de provisión. Cuando siembras amor y esperanza, recibes apoyo y recursos. Pero para que esto funcione, tu motivación tiene que ser genuina. No puedes fingir que te importan las personas cuando en realidad solo te importa su dinero. No puedes aparentar que buscas su bienestar cuando en realidad buscas tu beneficio. La gente tiene una antena muy sensible para detectar motivaciones egoístas. Esto es lo que distingue a los verdaderos servidores de los simples vendedores. Los vendedores buscan extraer valor de las personas, los servidores buscan agregar valor a las personas. Los vendedores ven a las personas como fuentes de dinero, los servidores ven a las personas como destinatarios de bendición. Y la diferencia no está solo en los resultados externos, sino en la satisfacción interna. Los vendedores pueden ganar mucho dinero, pero viven con la ansiedad constante de tener que encontrar el próximo cliente. Los servidores no solo reciben provisión abundante, sino que viven con la paz de saber que están cumpliendo un propósito eterno. Durante mis años de televisión yo era básicamente un vendedor. Vendía entretenimiento, vendía mi imagen, vendía mi talento. Y aunque ganaba bien, siempre tenía esa ansiedad de qué pasará cuando ya no sea relevante, qué pasará cuando llegue alguien más joven, más talentoso, más atractivo. Ahora, como servidor del reino, esa ansiedad se ha ido completamente.
No porque esté garantizado que nunca voy a tener problemas financieros, sino porque sé que mientras tenga algo de valor para dar a las personas, siempre habrá provisión para mi vida. Y lo que tengo para dar no depende de mi edad, no depende de mi apariencia física, no depende de las tendencias del momento. Lo que tengo para dar es la palabra de Dios. Es esperanza, es amor, es sabiduría. Y estas cosas no se agotan, no pasan de moda, no se vuelven irrelevantes. Al contrario, mientras más doy, más tengo para dar. Mientras más ministro, más unción recibo. Mientras más sirvo, más capacidad desarrollo para servir. Es como un pozo que mientras más lo usas, más profundo se vuelve y más agua produce. Esta es la economía sobrenatural del reino de Dios. No funciona según las leyes naturales de la escasez, sino según las leyes espirituales de la abundancia. No opera bajo el principio de si das, pierdes, sino bajo el principio de si das, multiplicas. Pero para operar en esta economía necesitas hacer la transición mental de la mentalidad de escasez a la mentalidad de abundancia. Y esta transición comienza con entender quién es realmente tu Padre Celestial y cuáles son realmente sus recursos. Verás, el problema de muchos cristianos es que intelectualmente creen que Dios es todopoderoso, pero emocionalmente viven como si Él fuera pobre. Doctrinalmente confiesan que Él es el dueño de todo, pero prácticamente se comportan como si Él tuviera limitaciones financieras. Esta contradicción interna los mantiene viviendo en escasez aunque tengan acceso a la abundancia. Los mantiene acumulando por miedo aunque tengan una fuente inagotable. Los mantiene calculando cada centavo aunque tengan un Padre que posee todos los centavos del universo. Romper esta contradicción requiere más que conocimiento mental, requiere revelación del corazón. Necesitas no solo saber que Dios es abundante, sino experimentar su abundancia en tu vida personal. Y esta experiencia viene cuando empiezas a confiar en Él con tus finanzas de manera práctica, cuando empiezas a dar aunque tengas poco, cuando empiezas a invertir en el reino aunque tengas necesidades personales, cuando empiezas a obedecerle aunque no entiendas completamente hacia dónde te está llevando. Cada acto de obediencia financiera se convierte en una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad en tu vida. Cada paso de fe se convierte en una plataforma para que Él muestre su poder proveedor. Cada decisión de confiar se convierte en una invitación para que Él manifieste su abundancia. Esto es exactamente lo que me pasó durante mis primeros años de ministerio. Cada vez que obedecía a una dirección de Dios que no tenía sentido financiero, Él se encargaba de demostrar que sus caminos son más altos que mis caminos. Recuerdo específicamente una ocasión cuando sentí que Dios me dirigía a rechazar un contrato muy lucrativo para dedicar ese tiempo a escribir un libro. Humanamente no tenía sentido. El contrato me daría ingresos inmediatos y seguros. El libro era un proyecto incierto con ganancias potenciales muy lejanas. Pero obedecí. Y ese libro no solo se convirtió en un bestseller que me generó mucho más dinero que el contrato rechazado, sino que abrió puertas internacionales que jamás se habrían abierto si hubiera tomado el camino seguro. Experiencias como esta no solo fortalecieron mi fe en la provisión de Dios, sino que transformaron mi perspectiva sobre lo que realmente es seguro y lo que realmente es riesgoso. Aprendí que lo más riesgoso no es obedecer a Dios aunque no entiendas. Lo más riesgoso es desobedecer a Dios aunque creas que entiendes. Lo más inseguro no es confiar en sus planes aunque parezcan inciertos. Lo más inseguro es confiar en tus planes aunque parezcan garantizados. Porque tus planes, por buenos que sean, están limitados por tu perspectiva humana. Los planes de Dios están respaldados por su perspectiva eterna. Tus planes pueden funcionar por un tiempo, pero solo los planes de Dios pueden funcionar para siempre. Y cuando empiezas a experimentar esto en tu vida personal, cuando empiezas a ver resultados sobrenaturales siguiendo dirección divina, tu fe no solo crece, sino que se transforma en convicción. Ya no crees en la provisión de Dios como una doctrina teórica, la conoces como una realidad práctica. Esta convicción te da una libertad increíble para tomar decisiones basadas en propósito en lugar de supervivencia. Te da el valor para invertir en el reino aunque no veas retorno inmediato. Te da la confianza para dar generosamente aunque no tengas abundancia visible. Y paradójicamente es esta libertad para dar, esta confianza para invertir en lo eterno, esta valentía para priorizar el reino, lo que abre las puertas de la abundancia sobrenatural en tu vida. Es como si Dios estuviera esperando que demuestres que puedes manejar las riquezas de manera responsable antes de confiarte mayores riquezas. Es como si Él quisiera ver que tu corazón está en el lugar correcto antes de abrir completamente las ventanas de los cielos sobre tu vida. Y aquí llegamos a un punto que podría ser incómodo para algunos, pero que es absolutamente crucial. Dios no te va a confiar abundancia material si no puede confiar en que la vas a usar para sus propósitos. Esto no significa que tengas que darlo todo y quedarte sin nada. Significa que todo lo que tienes debe estar disponible para Él si Él lo requiere. Significa que tu corazón debe estar más apegado a Dios que a tus posesiones.
significa que debes estar más comprometido con sus propósitos que con tu comodidad personal. Esta es una prueba que todos enfrentamos en nuestro caminar con Dios. En algún momento, Él va a poner su dedo sobre algo que valoramos mucho y nos va a pedir que se lo entreguemos. No necesariamente para quitárnoslo para siempre, sino para ver si realmente Él es el Señor de nuestras vidas o solo el administrador de nuestras crisis. Para mí, esa prueba llegó cuando el ministerio ya estaba bien establecido y las finanzas habían mejorado considerablemente. Había logrado comprar una casa linda, tenía un auto decente y por primera vez en años tenía ahorros en el banco. Era una sensación hermosa después de tantos años de escasez. Finalmente podía dormir tranquilo sabiendo que tenía suficiente dinero para cubrir los gastos de varios meses si algo salía mal. Finalmente podía planificar vacaciones sin preocuparme por el costo. Finalmente podía ser generoso sin que me doliera financieramente. Pero entonces Dios puso su dedo sobre mis ahorros. Durante una conferencia de pastores en otro país conocí a un misionero que estaba trabajando en una zona extremadamente pobre. Me contó sobre un proyecto para construir una escuela que cambiaría la vida de cientos de niños. Necesitaban exactamente la cantidad que yo tenía ahorrada. Mientras él hablaba yo sentía que Dios me estaba hablando directamente. No era una voz audible, pero era tan clara como si alguien me estuviera susurrando al oído. Dante, aquí está tu prueba. ¿En qué confías realmente? ¿En el dinero que has ahorrado o en mi capacidad de proveer? Mi mente inmediatamente comenzó a racionalizar. Señor, yo ya doy el diezmo, yo ya soy generoso, yo ya apoyo varios ministerios. Estos ahorros son mi seguridad, mi respaldo para emergencias. Pero mi corazón sabía que esta no era una cuestión de matemáticas, sino del ordazgo. Esa noche en mi habitación del hotel luché con Dios como Jacob luchó en Peniel. No era una lucha física, pero era igual de intensa. Era una lucha entre mi necesidad de control y mi llamado a la obediencia. Era una batalla entre mi lógica humana y mi fe en su provisión. ¿Y si después de dar este dinero viene una emergencia? Le pregunté a Dios. ¿Y si se enferma alguien de mi familia y necesito ese dinero para gastos médicos? ¿Y si el ministerio pasa por una crisis financiera y no tengo respaldo? Pero Dios no me dio respuestas a esas preguntas hipotéticas. En cambio, me recordó todas las veces que Él había provisto en el pasado. Me recordó la noche en mi oficina vacía cuando no tenía nada y Él me dio todo. Me recordó las oportunidades que Él había abierto cuando yo no veía salida. Me recordó la fidelidad que Él había demostrado una y otra vez en mi vida. Y entonces entendí que esta no era realmente una prueba sobre dinero, era una prueba sobre confianza. Era una oportunidad para demostrar que realmente creía en sus promesas. Era una invitación a caminar en un nivel de fe que transformaría no solo mis finanzas, sino mi relación completa con Él. A la mañana siguiente le dije al misionero que quería apoyar su proyecto completamente. Le transferí todos mis ahorros, cada peso. No dejé nada por si acaso, era todo o nada. ¿Sabes qué pasó? Los siguientes 6 meses fueron los más prósperos financieramente en la historia del ministerio hasta ese punto. Las ofrendas aumentaron sin que yo pidiera más dinero. Los contratos para libros y conferencias llegaron sin que yo los buscara. Las oportunidades financieras aparecieron de lugares que yo nunca habría imaginado. Pero más importante que la provisión material fue la transformación espiritual que experimenté. Mi nivel de fe subió exponencialmente. Mi confianza en Dios se volvió inquebrantable. Mi libertad para dar se multiplicó porque había comprobado personalmente que Él es fiel a sus promesas. Desde ese día, nunca más he tenido miedo de dar. No importa cuánto tenga en el banco, no importa cuáles sean mis gastos proyectados, no importa qué tan incierto parezca el futuro. No solo creo, sino que sé que mi Padre Celestial jamás me va a dejar sin provisión. Esta certeza no nació de leer un libro o escuchar un sermón. Nació de la experiencia personal de ver a Dios cumplir su palabra en mi vida una y otra vez. Nació de probar que sus promesas no son solo teoría bonita, sino realidad práctica. Y esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. La fe verdadera siempre debe ser probada para volverse convicción. Las promesas de Dios siempre deben ser experimentadas para volverse certezas. La provisión divina siempre debe ser vivida para volverse confianza inquebrantable. Mientras tu fe sea solo intelectual, siempre tendrás dudas. Mientras las promesas de Dios sean solo conceptos teológicos, siempre tendrás miedo. Mientras la provisión divina sea solo doctrina, siempre tendrás ansiedad. Pero cuando tu fe se vuelve experiencial, cuando las promesas se vuelven testimonios personales, cuando la provisión se vuelve historia vivida, todo cambia. Ya no esperas saber para creer, crees y por eso ves. Ya no necesitas pruebas para confiar, confías y por eso recibes las pruebas.
Esta transformación de fe intelectual a fe experiencial es lo que marca la diferencia entre cristianos que viven con escasez mental y cristianos que viven con abundancia mental. Entre creyentes que oran pidiendo provisión desde la desesperación y creyentes que oran agradeciéndole por provisión desde la certeza. Y aquí está el punto que muchos no entienden. Dios no puede demostrarte su fidelidad hasta que tú le demuestres tu confianza. Él no puede probarte que es suficiente hasta que tú pruebes que Él es suficiente para ti. Él no puede manifestar su abundancia en tu vida hasta que tú manifiestas fe en su abundancia. Es un principio del reino. La manifestación siempre sigue a la fe, nunca la precede. La provisión siempre sigue a la obediencia, nunca la antecede. La abundancia siempre sigue a la generosidad, nunca la causa. Por eso es que muchos cristianos viven toda su vida esperando que Dios les demuestre que pueden confiar en Él, sin darse cuenta de que Dios está esperando que ellos le demuestren que confían en Él. Es como un círculo que alguien tiene que romper. O tú das el primer paso de fe y permites que Dios demuestre su fidelidad, o vives toda la vida en el círculo vicioso de cuando vea, creeré. Déjame ser claro, dar el primer paso de fe no significa ser irresponsable, no significa gastar dinero que no tienes o hacer compromisos que no puedes cumplir. Significa ser obediente a lo que Dios te pide específicamente a ti en tu situación particular. Para mí fue dar todos mis ahorros, para ti podría ser algo completamente diferente. Podría ser dar tu tiempo, podría ser dar tu talento, podría ser dar tu comodidad. Lo importante no es la cantidad o el tipo de sacrificio, sino la calidad de tu obediencia. Porque Dios no está buscando sacrificios grandes de personas que no están dispuestas a hacer sacrificios pequeños. Él está buscando corazones obedientes que estén dispuestos a hacer lo que Él pida, sin importar si es grande o pequeño, conveniente o inconveniente, lógico o ilógico. Y cuando encuentras un corazón así, cuando Dios encuentra a alguien que está verdaderamente dispuesto a confiar en Él por encima de todas las circunstancias, algo sobrenatural comienza a suceder en la vida de esa persona. Las oportunidades comienzan a aparecer de manera inexplicable. Las puertas se abren sin que nadie las empuje. Los recursos llegan de fuentes inesperadas. Las conexiones se forman de maneras que desafían la coincidencia. Los resultados superan cualquier esfuerzo humano que se haya invertido. No es magia, no es suerte, no es casualidad. Es el resultado natural de caminar en alianza con el dueño del universo. Es la consecuencia lógica de tener como socio a aquel que puede hacer infinitamente más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Pero para que esto suceda en tu vida, tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de comodidad financiera. Tienes que estar dispuesto a confiar en Dios más de lo que confías en tu capacidad de planificar y controlar. Esto es lo que separa a los que prosperan sobrenaturalmente de los que solo prosperan naturalmente. Los que prosperan naturalmente confían en su educación, sus habilidades, sus contactos, sus estrategias. Los que prosperan sobrenaturalmente confían en todo eso también, pero por encima de todo confían en su relación con Dios. Los primeros pueden llegar lejos, pero tienen un techo. Su prosperidad está limitada por sus capacidades humanas. Los segundos no tienen techo, porque su prosperidad está respaldada por las capacidades ilimitadas de Dios. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro desde una perspectiva moral. Estoy diciendo que uno es más efectivo que el otro desde una perspectiva práctica. Estoy diciendo que cuando incluyes a Dios como socio principal en tus finanzas, los resultados trascienden lo que podrías lograr solo con esfuerzo humano. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de personas que han aplicado estos principios. He visto negocios multiplicarse de maneras que no se pueden explicar solo por buena administración. He visto ingresos aumentar sin que haya aumentado proporcionalmente el esfuerzo. He visto oportunidades aparecer justo en el momento exacto que se necesitaban. ¿Es esto una fórmula mágica? No. ¿Es esto una garantía de que nunca tendrás problemas financieros? No. ¿Es esto una promesa de que siempre tendrás más de lo que necesitas? No necesariamente. Pero sí es una promesa de que nunca te faltará lo que realmente necesitas. Sí es una garantía de que Dios será fiel a sus compromisos contigo. Sí es una fórmula comprobada para vivir con paz financiera sin importar cuáles sean las circunstancias externas. Y esa paz, esa certeza, esa confianza inquebrantable en la provisión de Dios vale más que cualquier cantidad de dinero que pudieras acumular por esfuerzo propio. Porque al final del día no importa cuánto dinero tengas si vives con ansiedad constante sobre el futuro. No importa cuántas propiedades poseas si no puedes dormir tranquilo por preocupaciones financieras. No importa cuántos ceros tengas en tu cuenta si tu corazón está lleno de miedo sobre el mañana. La verdadera riqueza no es tener mucho dinero, es tener paz sobre el dinero. La verdadera abundancia no es poder comprar todo lo que quieres, es no necesitar comprarlo todo para ser feliz. La verdadera prosperidad no es acumular más de lo que puedes gastar, es tener la confianza de que siempre tendrás lo que realmente necesitas. Esta es la riqueza que viene cuando Dios se convierte en tu socio principal.
Esta es la abundancia que experimentas cuando caminas en el camino que Él trazó para ti. Esta es la prosperidad que disfrutan aquellos que han aprendido el secreto de confiar en Él por encima de todas las circunstancias. Y aquí viene algo que podría sorprenderte. Cuando alcanzas este nivel de confianza en la provisión de Dios, cuando realmente lo alcanzas en lo profundo de tu corazón, el dinero deja de ser tu preocupación principal y se convierte en una herramienta para cumplir propósitos más grandes. Ya no pasas tus noches calculando cómo hacer para que alcance el dinero, pasas tus noches pensando en cómo puedes impactar más vidas. Ya no pasas tus días preocupándote por acumular más riqueza, pasas tus días enfocándote en crear más valor para otros. Este cambio de enfoque no solo te libera mentalmente y emocionalmente, sino que también te libera para ser más creativo, más innovador, más efectivo en todo lo que haces. Cuando tu mente no está ocupada constantemente con preocupaciones financieras, tienes más espacio mental para ideas creativas. Cuando tu corazón no está ansioso por el futuro económico, tienes más energía emocional para invertir en relaciones y proyectos significativos. Y paradójicamente, es esta libertad mental y emocional lo que a menudo resulta en mayor prosperidad material. Es como si cuando dejas de perseguir obsesivamente el dinero se siente más libre de venir hacia ti. No es que Dios recompense la indiferencia hacia el dinero, es que Dios bendice la perspectiva correcta sobre el dinero. No es que Él premie la irresponsabilidad financiera, es que Él prospera a aquellos que han puesto las prioridades en el orden correcto. Y el orden correcto siempre es: primero Dios, luego todo lo demás. Primero su reino, luego sus beneficios. Primero su voluntad, luego su provisión. Primero obediencia, luego bendición. Cuando mantienes este orden en tu vida, cuando realmente lo mantienes no solo en teoría, sino en práctica, experimentas un nivel de favor y prosperidad que no se puede explicar únicamente por esfuerzo humano. Las oportunidades se multiplican, las conexiones se fortalecen, las ideas se clarifican, los resultados se maximizan. No porque seas más inteligente o más trabajador que antes, sino porque ahora tienes un socio que conoce todos los secretos del éxito y está comprometido con tu prosperidad. Este socio conoce qué puertas abrir y cuándo abrirlas. Conoce qué conexiones hacer y cómo hacerlas. Conoce qué oportunidades son genuinas y cuáles son distracciones. Conoce qué inversiones van a dar fruto y cuáles van a ser pérdidas. Tener acceso a esta sabiduría, a esta dirección, a esta protección, vale infinitamente más que cualquier educación que pudieras comprar o cualquier consultoría que pudieras contratar. Y no cuesta nada. Solo requiere humildad para reconocer que lo necesitas, fe para confiar en su dirección y obediencia para seguir sus instrucciones, aunque no siempre entiendas hacia dónde te están llevando. Pero aquí está el desafío. Vivir de esta manera requiere madurez espiritual. No puedes tener a Dios como socio y seguir tomando todas las decisiones unilateralmente. No puedes pedirle su bendición y luego ignorar su consejo. No puedes querer sus resultados sin seguir sus métodos. La sociedad con Dios es una sociedad real, no una sociedad de conveniencia. Requiere comunicación constante, consulta permanente y disposición a cambiar de rumbo cuando Él lo indique. Esto significa que tus planes siempre tienen que estar escritos con lápiz, no con tinta. Significa que tus estrategias tienen que ser flexibles, no rígidas. Significa que tu agenda tiene que estar sujeta a sus interrupciones divinas. Para muchas personas, esta falta de control total es incómoda. Prefieren tener menos prosperidad pero más control, que tener más prosperidad pero menos control. Prefieren resultados predecibles aunque sean limitados, que resultados ilimitados aunque sean impredecibles. Y está bien, Dios no fuerza a nadie a caminar en este nivel de fe. Cada persona tiene que decidir por sí misma qué nivel de sociedad quiere tener con Él. Pero si estás dispuesto a caminar en este nivel, si estás dispuesto a intercambiar control por confianza, si estás dispuesto a cambiar predictibilidad por prosperidad sobrenatural, entonces el camino que Dios trazó para ti está disponible. Y este camino incluye mucho más de lo que jamás podrías imaginar. No solo incluye provisión para tus necesidades, sino abundancia para bendecir a otros. No solo incluye éxito en tus proyectos, sino impacto en tu generación. No solo incluye prosperidad para tu familia, sino legado para las generaciones futuras. Déjame contarte sobre una experiencia que tuve hace algunos años que ilustra perfectamente este punto. Estaba orando sobre una decisión importante relacionada con expandir el ministerio internacionalmente. Era una oportunidad enorme, pero también requería una inversión financiera significativa. Humanamente no tenía sentido, los números no cuadraban completamente, los riesgos eran considerables, la lógica me decía que esperara hasta tener más recursos, más seguridad, más garantías. Pero cuando busqué a Dios en oración, sentí claramente que Él me estaba diciendo: este es el momento, esta es la puerta que he abierto para ti.
No la dejes pasar por miedo o por exceso de prudencia humana. La decisión que tomé esa noche cambió no solo el curso del ministerio, sino el destino de miles de personas en diferentes países. Lo que comenzó como un paso de fe se convirtió en una plataforma para impactar naciones enteras. Y aquí está lo sorprendente. La inversión que parecía tan arriesgada no solo se recuperó, sino que se multiplicó de maneras que nunca hubiera podido calcular. Los recursos que invertí en obediencia regresaron multiplicados, pero más importante aún, las vidas que se tocaron a través de esa decisión crearon un impacto eterno. Esto me enseñó algo fundamental. Cuando obedeces a Dios en las decisiones financieras grandes, Él se encarga no solo de proteger tu inversión, sino de multiplicar tu impacto. Es como si Él estuviera esperando que demuestres que puedes ser confiable con recursos grandes para confiarte en recursos aún mayores. Es como si quisiera ver que tu corazón puede manejar prosperidad sin corromperse para darte más prosperidad. Pero aquí viene algo crucial que no puedo dejar de mencionar. La prosperidad que viene de caminar con Dios no es solo para tu beneficio personal, es para que te conviertas en un canal de bendición para otros. Dios no te prospera para que seas egoísta, te prospera para que seas generoso. No te da abundancia para que la acumules, te da abundancia para que la compartas. No te bendice para que olvides a los menos afortunados, te bendice para que te acuerdes de ellos. Esta es una responsabilidad que viene con la bendición, una mayordomía que acompaña la prosperidad. Cuando Dios te confía recursos, siempre es con la expectativa de que los uses sabiamente, no solo para tu bien, sino para el bien de otros. Y aquí está la paradoja hermosa del reino. Mientras más das, más recibes. Mientras más bendices a otros, más bendecido eres. Mientras más compartes tu abundancia, más abundancia tienes para compartir. No es un truco psicológico, no es manipulación divina, no es una fórmula mágica. Es simplemente la manera en que Dios diseñó que funcionara su economía. Es el principio natural de la siembra y la cosecha aplicado al ámbito financiero y espiritual. Cuando plantas semillas de generosidad, cosechas frutos de provisión. Cuando siembras bendición en las vidas de otros, recibes bendición en tu propia vida. Cuando inviertes en el reino de Dios, Dios invierte en tu reino personal. Pero para que esto funcione, tu generosidad tiene que ser genuina, no calculada. No puedes dar para recibir, tienes que dar porque amas. No puedes ser generoso para manipular a Dios. Tienes que ser generoso porque entiendes su corazón. Cuando das desde el amor, cuando bendices desde la gratitud, cuando compartes desde la abundancia del corazón y no desde la escasez del miedo, algo sobrenatural sucede. Dios no solo multiplica lo que das, sino que multiplica tu capacidad de dar. Te da más recursos para que puedas ser más generoso. Te abre más oportunidades para que puedas crear más impacto. Te conecta con más personas para que puedas tocar más vidas. Y así se crea un ciclo virtuoso de bendición que no solo transforma tu vida, sino que transforma las vidas de todos los que tocas. Te conviertes en un río de bendición que fluye constantemente, llevando vida donde quiera que vas. Esta es la visión que Dios tiene para tu vida. No solo que seas próspero, sino que seas un agente de prosperidad para otros. No solo que tengas abundancia, sino que seas una fuente de abundancia para los necesitados. No solo que vivas bien, sino que ayudes a otros a vivir mejor. Cuando entiendes esta visión, cuando realmente la entiendes en lo profundo de tu corazón, cambia completamente tu perspectiva sobre el dinero y el éxito. Ya no los buscas para tu satisfacción personal, los buscas para el cumplimiento de propósitos eternos. Y cuando buscas el dinero y el éxito con este propósito, cuando los persigues con esta motivación, no solo los obtienes más rápido, sino que los disfrutas más profundamente. Porque hay una satisfacción incomparable en saber que tu prosperidad está sirviendo a propósitos más grandes que tu comodidad personal. Hay una alegría indescriptible en saber que tu éxito está siendo usado para bendecir a otros. Hay una paz extraordinaria en saber que tu abundancia está generando impacto eterno. Esta satisfacción, esta alegría, esta paz son los verdaderos tesoros de caminar en el camino que Dios trazó para ti. El dinero es solo el medio, no el fin. La prosperidad es solo la herramienta, no el objetivo. El éxito es solo la plataforma, no la meta. La meta es amar como Dios ama. El objetivo es dar como Dios da. El propósito es bendecir como Dios bendice. Y cuando vives con este propósito, cuando caminas con esta motivación, cuando persigues esta meta, descubres que la vida toma un significado y una dimensión que jamás habías experimentado. Cada día se vuelve una aventura de fe, cada oportunidad se convierte en una posibilidad de impacto, cada recurso se transforma en un instrumento de bendición. Y en lugar de vivir con la ansiedad constante de ¿tendré suficiente?, vives con la emoción constante de ¿cómo puedo dar más? En lugar de preocuparte por acumular más para ti, te emocionas por generar más para otros.
En lugar de calcular cuánto puedes guardar, planeas cuánto puedes compartir. Esta transformación de mentalidad no solo te libera de la esclavitud del materialismo, sino que te libera para experimentar la verdadera abundancia del reino de Dios. Porque la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. La verdadera riqueza no se calcula por lo que acumulas, sino por lo que compartes. La verdadera prosperidad no se evalúa por lo que guardas, sino por lo que inviertes en vidas. Y cuando empiezas a medir tu éxito con estos criterios, cuando empiezas a evaluar tu prosperidad con estos estándares, descubres que eres mucho más rico de lo que jamás habías imaginado. Descubres que tienes riquezas que no se pueden robar, tesoros que no se pueden perder, abundancia que no se puede agotar. Descubres que tienes acceso a recursos que trascienden lo material, a oportunidades que desafían lo natural, a una prosperidad que va más allá de lo financiero. Esta es la herencia que Dios tiene para ti. Esta es la abundancia que Él quiere que experimentes. Este es el camino de prosperidad que Él trazó para tu vida desde antes de que nacieras. Pero para caminar en este camino, para experimentar esta abundancia, para vivir esta herencia, tienes que tomar la decisión de confiar en Él por encima de todas las circunstancias. Tienes que decidir que vas a obedecerle aunque no entiendas hacia dónde te está llevando. Tienes que escoger confiar en sus planes aunque no puedas ver el panorama completo. Tienes que elegir caminar por fe aunque prefieras caminar por vista. Esta decisión no es fácil, especialmente en una cultura que nos enseña a confiar solo en lo que podemos ver, tocar y controlar. Pero es la decisión que marca la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Es la decisión que separa a los que viven con limitaciones humanas de los que viven con posibilidades divinas. Es la elección que distingue a los que construyen con recursos naturales de los que construyen con recursos sobrenaturales. Y si estás dispuesto a tomar esta decisión, si estás listo para hacer esta elección, si tienes el valor para dar este paso, entonces todo lo que te he compartido hoy puede convertirse en tu realidad. No de la noche a la mañana, no sin desafíos, no sin momentos de prueba, pero sí de manera progresiva, sí con resultados visibles, sí con transformaciones reales. Porque las promesas de Dios no son solo palabras bonitas en un libro antiguo. Son realidades disponibles para aquellos que están dispuestos a creerlas, recibirlas y vivirlas. Son posibilidades abiertas para los que tienen fe para verlas, valor para perseguirlas y persistencia para alcanzarlas. Son oportunidades esperando por personas que estén dispuestas a salir de su zona de comodidad y entrar en la zona de milagros. Y tú puedes ser una de esas personas. No porque seas perfecto, no porque tengas todo resuelto, no porque seas súper espiritual, sino porque tienes un Dios que es perfecto, que tiene todo resuelto, que es supernatural. Y Él está esperando que le des la oportunidad de demostrar en tu vida lo que puede hacer cuando alguien realmente confía en Él. Está esperando que le permitas mostrar a través de tu historia lo que significa caminar en el camino que Él trazó para alguien. Está esperando que le dejes escribir a través de tu vida un testimonio de su fidelidad, su provisión, su abundancia. La pregunta no es si Él puede hacerlo, la pregunta es si tú estás dispuesto a dejarlo. La pregunta no es si Él quiere prosperarte, la pregunta es si tú quieres caminar en su definición de prosperidad. La pregunta no es si Él tiene un camino trazado para ti, la pregunta es si tú estás dispuesto a caminarlo. Y si tu respuesta es sí, si algo en tu corazón está diciendo, Señor, estoy listo, entonces quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Quiero que te pongas de pie donde estés. No importa si hay gente alrededor, no importa si te da pena, no importa si te parece raro. Este es un momento de decisión y las decisiones importantes se toman de pie. Levanta tus manos al cielo y repite esta declaración conmigo. Padre Celestial, hoy decido caminar en el camino que tú trazaste para mi vida. Renuncio a la necesidad de controlar todo y acepto tu lordazgo sobre mis finanzas, mis planes, mis sueños y mi futuro. Te invito a ser mi socio principal en todos los aspectos de mi vida. Confío en tu sabiduría por encima de mi entendimiento. Confío en tu provisión por encima de mi capacidad. Confío en tus planes por encima de mis planes. Te doy permiso para cambiar mi perspectiva sobre el dinero, el éxito y la prosperidad. Te doy autoridad para dirigir mis decisiones financieras. Te doy acceso total a mi corazón para que puedas transformar mis motivaciones. Declaro que mi vida no me pertenece, te pertenece a ti. Declaro que mis recursos no son míos, son tuyos, confiados a mi administración. Declaro que mi propósito no es acumular para mí, sino generar para tu reino. Desde hoy buscaré primero tu reino y tu justicia, confiando en que todas las demás cosas me serán añadidas. Desde hoy daré generosamente, confiaré completamente y caminaré obedientemente en el camino que tú has trazado para mí. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de corazón,
si realmente la sentiste en lo profundo de tu alma, algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. Dios escuchó tu corazón, vio tu sinceridad, recibió tu entrega y ahora está comenzando a alinear todas las cosas para llevarte al destino que Él preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero recuerda, este es solo el comienzo del viaje. El camino que Dios trazó para ti se camina un día a la vez, una decisión a la vez, un paso de obediencia a la vez. Habrá días fáciles y días difíciles. Habrá temporadas de abundancia visible y temporadas donde tendrás que caminar por fe sin ver. Habrá momentos de triunfo y momentos de prueba. Pero en todos esos días, en todas esas temporadas, en todos esos momentos, recuerda que no caminas solo. Tienes un compañero que conoce cada curva del camino, cada obstáculo que vas a enfrentar, cada oportunidad que vas a encontrar. Tienes un socio que tiene recursos ilimitados, sabiduría infinita y poder sobrenatural para ayudarte a llegar exactamente donde Él quiere que llegues. Tienes un Padre que te ama más de lo que puedes comprender, que quiere lo mejor para ti más de lo que tú mismo lo quieres y que está comprometido con tu éxito más de lo que tú estás comprometido con tu propio éxito. Confía en Él, obedécele, síguele y prepárate para vivir una vida que supere todos tus sueños y expectativas. El camino que Dios trazó para ti está delante de ti. La abundancia que Él preparó para ti está esperándote. El destino que Él diseñó para ti está a tu alcance. Todo lo que tienes que hacer es dar el siguiente paso. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo de lo que compartí contigo resonó en tu espíritu, quiero pedirte que hagas dos cosas más antes de que terminemos. Primero, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Todos conocemos a alguien que está luchando financieramente, que está perdido en sus planes, que necesita encontrar el camino que Dios trazó para su vida. Sé parte de la solución en la vida de esa persona. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. No para hacerme un favor a mí, sino para asegurarte de que recibas el contenido que puede seguir transformando tu vida. Cada semana compartimos mensajes que pueden marcar la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Pero más importante que cualquiera de estas dos cosas, comienza a vivir lo que escuchaste hoy. No dejes que este mensaje sea solo información que entra por tus oídos y sale por el otro lado. Deja que sea transformación que entre a tu corazón y cambie tu vida para siempre. El mundo necesita ver más personas que caminen en el camino que Dios trazó para sus vidas. Necesita ver más testimonios de su fidelidad. Necesita ver más demostraciones de su provisión. Necesita ver más ejemplos de su abundancia. Tú puedes ser uno de esos testimonios, tú puedes ser una de esas demostraciones, tú puedes ser uno de esos ejemplos. No porque seas perfecto, sino porque sirves a un Dios perfecto. No porque tengas todo resuelto, sino porque confías en uno que tiene todo bajo control. No porque seas extraordinario por ti mismo, sino porque Él hace cosas extraordinarias a través de personas ordinarias que están dispuestas a confiar en Él. El camino está trazado, la invitación está extendida, la decisión es tuya. ¿Qué vas a elegir? Tu vida extraordinaria comienza ahora.